Damos gracias a Dios. Qué bendición es estar aquí en la casa de Dios. Amén. Un saludo especial a todos los que están en línea. Hoy tenemos a nuestras dos sedes que se están uniendo a nosotros en vivo, en el mensaje en vivo. Así que un aplauso fuerte para Vickery y Batman Lake. Son parte de nuestra congregación y damos gracias a Dios porque ellos están viéndonos. Y si usted no ha experimentado lo que es ver la transmisión por pantalla, algún día le va a tocar. Porque sabemos que esas sedes son parte integral de nosotros también. Cuando damos un saludo a ellos, son parte de nuestra familia. ¿Cuántos vinieron a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos tuvieron una semana así como agotados, cansados, como que mejor dicho, llegaron aquí por obediencia? Levante la mano. Gracias por la sinceridad. ¿Qué tal si vamos a Dios en oración y le pedimos al Espíritu Santo que disipe nuestras cargas, que disipe nuestras distracciones y que nos permita en esta hora comenzar esta serie de sermones y recibir esa palabra que Él tiene para nosotros? Oremos. Dios, gracias porque tú estás acá. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder recibir el día de hoy tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos podido llegar aquí, los que hemos podido sintonizar en línea, nuestras sedes y aquellos que nos están escuchando. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora. Que al abrir la Sagrada Escritura, al iniciar esta serie de sermones, podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones titulada Lecciones mayores de los profetas menores. Lecciones mayores de los profetas menores. Probablemente usted ha escuchado a los profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y si no los había escuchado, ya los escuchó. ¿Cuántos han escuchado algún sermón de alguno de estos profetas? Levante la mano. Pero ¿qué tal? Quizás usted no ha escuchado lecciones de los profetas menores. No, Oseas, Abdías, Jonás, Miqueas. Y le dice, Miqueas, sí. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Y decía, no sabía que había Ageo. Zacarías y Malaquías. ¿Cuántos han escuchado algún mensaje de esos? Uno que otro, ¿verdad? Uno que otro que ha estado en la iglesia. Bueno, los profetas mayores y los profetas menores no quiere decir que sean menos porque tengan menos rubro de autenticidad o valía o que su mensaje sea mejor. Simplemente se les dividió así. Su mensaje es revelado e inspirado por Dios. Amén. Es de igual importancia. No obstante, los profetas mayores tienen unos libros más extensos donde se desarrolla más la historia del pueblo de Israel en el reino del norte y en el reino del sur, y algunas amonestaciones de los profetas que Dios levantó para proferir una palabra a su pueblo en diferentes ocasiones de la vida del pueblo de Israel. Como usted ya sabe, el pueblo de Israel, nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, muchas veces nos portamos bien y en otras ocasiones nos portamos mal, aunque nos digan que nos portemos bien. Aunque sepamos portarnos bien, de repente somos rebeldes, de repente necesitamos una palabra de amonestación y de repente necesitamos una palabra de consejo y de corrección. El día de hoy vamos a ver esta narrativa bíblica y vamos a comenzar hablando de los profetas menores. Esta palabra de los profetas menores habla en contra de la corrupción espiritual, la injusticia social y la religiosidad que tenía el pueblo de Israel. El Señor, no obstante, siempre muestra una palabra de fidelidad inquebrantable. Dios siempre es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel a sus promesas. La palabra de Dios en los profetas menores apunta a la misma verdad. Dios no tolera el pecado, pero tampoco renuncia al pueblo. Dios no tolera el pecado, pero
no renuncia a su pueblo, nos ama bastante. Y esta es una palabra profética. La palabra profética no tiene que ver simplemente con el futuro, sino con proferir la palabra de verdad. A veces pensamos, es un profeta, me va a decir lo del futuro. No, el profeta estaba llamado para pregonar la palabra de verdad, lo que el pueblo debía hacer y lo que tendrían que hacer en corrección a ello. Hoy comenzamos con Jonás. Jonás. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Jonás? Levante la mano. ¿No? Algunos piensan que es una historia para niños o para jóvenes, pero la historia de Jonás es para todos nosotros. Algunos piensan que la historia de Jonás es simplemente un profeta que no quiso ir a un lugar y que se lo comió, dizque una ballena. La Biblia no dice que fue una ballena. No sé quién le puso que Jonás y la ballena. Y que después la ballena lo vomitó y que lo vomitó en la playa. No tiene que ver nada con eso. Simplemente el mensaje de Jonás es un mensaje profético y el día de hoy vamos a verlo de manera descriptiva. Y nos vemos como el plan de Dios en ninguna instancia se obstruye, aunque el pueblo no quiere mostrar misericordia. Y en este caso, Jonás. En enero del año 2022, un hombre en Massachusetts cayó por la borda durante una excursión pesquera y estuvo desaparecido por más de 12 horas. Con todo pronóstico y en contra todo pronóstico, fue rescatado flotando en una boya en medio del mar helado, un mar helado. Cuando lo entrevistaron dijo, no sabía cuánto necesitaba ser rescatado hasta que me vi solo, a la deriva y sin dirección. Su historia se volvió viral, no por el milagro del rescate, sino por la confesión de su vulnerabilidad al decir, pensé que podía manejarlo yo solo, hasta que el mar me mostró cuán pequeño era yo. A veces, tú y yo estamos en un mar de posibilidades y de repente viene la tormenta y de repente pensamos que todo lo podemos manejar y nos vemos también en una encrucijada en la deriva. Pensamos que todo está bajo control. Según un estudio de la Clínica Mayo, en el año 2024, de cada 3 adultos practican la evasión emocional de 1 a 2 adultos. ¿Qué quiere decir eso? No quieren enfrentar sus responsabilidades espirituales, relacionales o personales. El problema no es solo huir del conflicto, sino también huir del propósito. Muchas veces es lo que hacemos en el nombre de Dios, convencidos de que nuestro camino es mejor que su camino. Hoy empezamos esta serie que confronta nuestras huidas más profundas. A veces queremos huir. ¿Cuántos de ustedes han querido huir alguna vez en la vida? Y yo puedo levantar los pies también. ¿Verdad? Queremos huir, queremos cerrar todo, queremos decir, no, ya no quiero hacer eso, quiero huir. Pero a veces no podemos y seguimos en nuestra vida. Nuestra vida emocional queremos huir y en nuestra vida espiritual queremos huir. Y muchas veces estamos en una constante vida que huye de las cosas. El libro de Jonás es una confrontación divina. Jonás es el profeta que sabía de Dios, pero no conocía su corazón del todo. Nos presenta a la persona que no solamente huye del peligro, sino de la gracia que no puede controlar. Su travesía no es solo una travesía marítima, sino también es una travesía emocional, teológica y también espiritual. El Dios de Jonás y el Dios de los profetas menores sigue llamando a los suyos a obedecer, no desde la obligación, sino desde la rendición. Y por eso, aunque las encuestas recientes, por ejemplo, Barna, en el 2024, más del 64% de los cristianos practicantes admiten haber ignorado el llamado de Dios en algún momento por miedo, inseguridad o apatía. A veces queremos tomar una tarjeta hacia Tarsis de la misma manera
que nosotros queremos tomar una tarjeta hacia no cumplir lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe? La palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Vamos a leer Jonás. Y si usted no sabe dónde está Jonás, pues por ahí en la pantalla lo puede ver. Capítulo 1, Jonás, búsquelo ahí en su teléfono inteligente. Ahí Batman Lake Vickery, síganos desde esa sede, está ahí en la pantalla. Jonás capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1 de Jonás. Son 17 versículos. ¿Por qué leo la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene poder, amén. Estadísticamente muchos de ustedes no hicieron el devocional en la semana, entonces se van a poner al corriente conmigo, leyendo la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios, vamos a leer esta historia. Es una historia muy linda, usted la puede leer ahí en la pantalla conmigo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo ¿de quién? Amitai, ahí hay un nombre para su nieta o su nieto. Diciendo, levántate y ve a dónde, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, subrayelo. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? ¡Qué tremendo! Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón, levántate, clama. ¿A quién? A tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre ¿quién? Jonasito. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Miren, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Se personifica el mar, fíjese. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron, ¿para qué? Para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, no era ballena, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a hablar un poco del contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. El libro de Jonás se sitúa históricamente en el siglo 8 antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam, otro nombre ahí para los bebés. Del año 793 a 753 antes de Cristo, en el reino del norte de Israel. Israel se dividió, reino del norte, reino del sur.
Pero también había una gran decadencia espiritual. El pueblo había caído en idolatría, opresión espiritual, social y olvido del pacto con Dios. En ese contexto, Jonás era un profeta que gozaba de cierto reconocimiento porque sus mensajes anteriores habían favorecido la restauración del territorio israelita. Este hombre era un good preacher. Predicaba y lo seguía la multitud. Tenía muchos followers en Instagram. Todo el mundo lo seguía, pero ahora Dios lo llama a predicar a un pueblo no reconocido, sino a un pueblo totalmente antagonista al pueblo de Israel. Y ya no le gustó la plataforma. Entonces el Señor lo llama a eso, a predicar a Nínive, capital de Asiria, una nación brutal, enemiga de Israel. Jonás se resiste profundamente al mandato divino. Dice: yo no voy a ir a Nínive. No, allá están los enemigos. Piense en el que más le cae mal. Allá el Señor lo va a mandar. Y todos ahí se abrieron los ojos, ¿no? Que le cae más mal de uno, ¿no? Asiria era una potencia militar creciente, conocida por su crueldad, sus campañas sangrientas y su ambición expansiva. Un pueblo brutal. Aunque no había sido destruido, el reino del norte ya era una amenaza constante para Israel. Por eso el llamado de Dios a Jonás no solo resultaba desconcertante, sino que también resultaba escandaloso proclamar el juicio con la posibilidad de que Nínive se arrepintiera y fuera perdonada. Jonás va y dice: pues es que Dios me va a mandar allá a Nínive a pregonar que se arrepientan. ¿Y qué tal que si se arrepientan? Hello, ¿verdad? Es como, ¿por qué se va a arrepentir? Pues claro, tú eres predicador, se tiene que arrepentir. Pero ¿qué tal y si Dios los perdona? Él no quería ir. Incluso Dios nos muestra que no limita su misericordia a Israel, sino que desea alcanzar incluso a sus enemigos. El relato de Jonás confronta tanto al profeta como al pueblo con una pregunta profunda: ¿están dispuestos a que la gracia de Dios alcance a quienes ellos consideran indignos? ¿Cómo es Dios misericordioso? Y vamos apenas comenzando. ¿Cómo es Dios misericordioso? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Cómo es Dios misericordioso? La gracia es el regalo inmerecido y la misericordia es que Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos, ¿no? ¿Cómo es Dios misericordioso? Dios es misericordioso pongo ahí 3 puntos. Primer punto: Dios es misericordioso con el opresor. Me sigue Batman Lake y me sigue Vickery también. Y los que estamos en casa. Dios es misericordioso con el opresor. Fíjese, versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te llama a ir a Tarsis y tú quieres ir para otro lugar? Oiga, me puse a buscar cuánto era la distancia. ¿Cuánto era la distancia? Y los que venimos de América Latina conocemos los kilómetros, ¿no? El resto del mundo conoce los kilómetros. 5,000. 5,000, mira el mapa, Google, léelo. Tremendo. Pero eso nos muestra de que Dios te dice: ve para allá, pero yo quiero correr 5,000 kilómetros. Y si no estoy mal, son como unas 3,000 millas. Imagínese 3,000 millas, no sé, como de acá a Canadá, no sé, o más para allá, para que se dé una idea. Usted y yo queremos huir, Dios te dice para acá, tú dices no, para allá. Y es que la narrativa nos explica muchas cosas. Fíjese, vamos a ver un subpunto aquí. El mandato divino desarma el esquema humano. Dice: vino palabra de Jehová. La palabra esquema, la que vamos a completar. El mandato divino desarma el esquema humano. Versículo 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Versículo 1 comienza con una fórmula profética clásica. Vino palabra de Jehová a Jonás. Así venía la palabra para los profetas. Vino palabra de Dios a Jeremías. Vino palabra de Dios a Isaías. Vino palabra de Dios a Rolando. Ponga su nombre, porque Dios nos sigue dando palabra a nosotros el día de hoy. ¿Qué hacemos con ella? Ese es el problema. Y dice, en hebreo transmite una idea de urgencia y movimiento deliberado. Levántate y ve. El hebreo aquí de proclamar, ará, significa un público urgente de arrepentimiento. En otras palabras, Dios no actúa conforme a nuestros esquemas de retribución. Dios lo manda a otro esquema de retribución. Jonás no quería un Dios que bendijera a Israel y castigara a sus enemigos simplemente, sino que les pagara de acuerdo a lo que merecían. Jonás quería justicia. Esos asirios, que el Señor los elimine, gloria a Dios. Así. Ahora, un comentarista, Douglas Stewart, dijo lo siguiente: Dios no solo ama a Israel, sino a toda nación, incluso a los peores opresores, y desea su arrepentimiento antes de su ruina. Tremendo esto. Cuando deseamos que nuestros enemigos reciban justicia, Dios nos envía a ofrecerles misericordia. Entonces, el esquema humano siempre es diferente. Segundo, la fuga del profeta expone el corazón humano. Expone el corazón. ¿Está conmigo? Versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir a la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave. No una nave, usted dice, uy, había naves. Era un barco, ¿no? Tremenda nave. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Me puse a estudiar, usted sabe que soy medio nerdo. Me puse a estudiar. ¿Y sabe lo que hizo Jonás? El tremendo. Llegó y pagó. Pero en el original se nos dice que él no solamente pagó, sino que compró la nave. Y la palabra comprar ahí en el original quiere decir que compró todos los tiquetes para salir lo más pronto posible. Eso fue lo que hizo Jonás. Yo no sabía eso, yo lo he escuchado muchos años, pero fue revelador. El tipo tenía dinero también. Dijo, me tengo que ir rápido. Ok, ¿cuántos puestos hay? No, pues muchos. Era una nave grande, era un barco grande. Y dice, yo pago la nave. Yo pago para irme lejos de aquí. Imagínense, la nave iba sponsored by Jonah, patrocinado por Jonás, ¿no? Sí, él quería huir y entre más rápido mejor. Así somos. El Señor nos dice algo, no, Señor, pago para irme pero bien lejos. Así hizo Jonás, me llamó mucho la atención. La fuga del profeta expone el corazón humano. Se levantó para huir, no para pregonar la verdad. Se levantó para huir. Y dice, y descendió la palabra a Jope, descendió a la nave y descendió a dormir. ¿Qué hizo Jonás? Ya me fui y me voy a ¿qué? Cuando usted no quiere saber nada, usted se va a dormir. O sea que hay depresión que uno se autoimpone, ciclos depresivos. Aquí tenemos consejeros profesionales y todo, ¿verdad? Hay ciclos depresivos. Usted dice, que no me molesten, me voy a dormir. Que pase lo que pase, yo ya pagué por toda la nave, que me levanten cuando lleguemos allá a Tarsis. 5,000 millas. ¿Se imagina el sueño que iba a agarrar? Pero no fue así. Segundo, Dios es misericordioso con los que caminan sin luz. Dios es misericordioso con los que caminan sin luz. Primer subpunto, la tormenta revela quiénes realmente están despiertos. La tormenta revela quiénes realmente están despiertos. Fíjese lo que pasa aquí en esta narrativa. Es impresionante lo que sucede. Mire, versículo 4 al 6, ahí se lo leo gratuitamente. Dice, pero Jehová hizo levantar ¿qué? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad que se pensó que se partía la nave. ¿Cuántos han estado en una tormenta? ¿Por qué nadie me dijo que aquí habían tormentas así? En Dallas, nadie me dijo. Oiga, qué cosa, de verdad, tremendos. A veces no pasa, uno está tranquilo y ¡bum! Una tormenta. Y sale uno de aquí y llega a la casa, ¡bum! Otra tormenta. Pero nada comparable con esto.
Dice lo siguiente, y los marineros, ya iba a decir yo los misioneros, los marineros que se volvieron casi, fíjese, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Se imagina? Y echaron al mar los enseres, lo que había. Dijeron, quizá está pesada la nave, no me quiero hundir. Comenzaron a echar todo, algo va a pasar, tenemos que resolver. Tú órale al que tú conoces, yo le oro a este, hagamos algo. Pero no nos vamos a hundir. Y dice lo siguiente, pero Jonás había bajado el tremendo al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Me llamó la atención esa expresión. ¿Qué tienes, dormilón? Diga conmigo, dormilón. Porque así somos nosotros. No dormimos en los laureles. No, que pase todo, yo me duermo, que pase todo, la tormenta. ¿Cuántos tienen un sueño pesado? Yo duermo poco, lo he dicho desde el púlpito. Pocas horas, casi siempre desde chico. Pero cuando caigo, puede llover, puede pasar todo y yo estoy en el quinto sueño, ¿no? ¿Cuántos tienen el sueño pesado? ¿Y cuántos tienen el sueño liviano? Que les prende la lucecita. Ay, no me prenda la luz porque ya me desperté y ya no puedo volver a dormir. Jonás, sueño pesado. El tipo fue y le dijo, ¿qué haces tú? ¿No ves que nos estamos muriendo? Ya echamos todo, toda la ropita, todo lo que teníamos para afuera y tú sigues durmiendo, dormilón. Busqué la palabra en el original y es lo mismo, dormilón. Dormilón, no hay otra traducción. Ahora, hay un sueño profundo, representa, fíjese, el sueño profundo representa un letargo moral y desconexión del profeta con Dios. Es decir, en vez de estar orando, porque era un profeta, ¿no? En vez de estar orando, él se echó a dormir. No estaba haciendo su chamba. Porque el profeta debe estar orando y leyendo la escritura y preparándose para predicar. Pero el tipo se fue a dormir, dijo, no, yo estoy huyendo de mi llamado. Yo me voy lo más lejos que pueda, ya pagué toda la nave. Voy en first class, me pongo solito, que nadie me prenda las luces. Pero Dios le prendió las luces porque había un mundo en oscuridad. Y los paganos son los que comienzan a orar. El profeta dormido y los paganos orando. ¿Qué figura es esa? Los que estaban perdidos orando a sus dioses y el que tenía el Dios verdadero, dormidito, dormilón. El profeta de Dios, de Yahvé, el único que en escena no ora. Segundo, la tormenta revela quiénes están dispuestos para adorar. Ahí complételo. ¿Quiénes están dispuestos para qué? Adorar. Versículo 10 al 16 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Versículo 12, porque él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará. Más adelante, versículo 14, vamos adelante. Versículo 14 dice, entonces clamaron ¿a quién? ¿Quiénes clamaron a Jehová? Sí, los marineros. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Pagano, ni pongamos sangre sobre nuestra sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los paganos más cristianos. Hashtag paganos cristianos. ¿No? Revelador. Yo he leído esta historia numerosas ocasiones, pero Dios me habló de una manera especial. Paganos orando a Jehová, reconociendo a Jehová como Señor. Tú has hecho, reconociendo lo que Él había hecho. Nosotros reconocemos a Dios lo que Él hace. A veces no. A veces andamos dormidos.
El versículo 16 ofrece un desenlace inesperado. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio, adoración a Dios. Sus sacrificios de adoración a Dios. Los paganos adorando a Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Usted se imagina los paganos adorando a Dios? Yo me imagino, yo no sé qué prácticas habían, pero yo creo que ellos ni sabían, pero estaban adorando a Jehová. Jehová, no lo tomes en cuenta. Jehová, esta sangre es inocente, en sumisión, en dependencia a Dios. El día de hoy Dios quiere que nosotros seamos como esos paganos cristianos, que adoremos a Dios en los momentos de tormenta. En los momentos donde viene la tormenta, tú y yo nos estamos dormidos, confiados, orando, vigilantes, o estamos simplemente en complacencia que nos tienen que despertar como si fuéramos paganos siendo cristianos. Cuando viene la tormenta, tú y yo clamamos al Señor, porque la palabra de Dios dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si tú no sabes qué hacer, ora y adora a Dios. Y si no sabes qué orar, clama el nombre de Jesús. Y si no sabes qué decir, di: Jesús, yo te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi circunstancia. Jesús, te entrego mi enfermedad. Jesús, te entrego mi familia. Jesús, te entrego esta iglesia. Jesús, te entrego este negocio. Jesús, tú eres el rey, tú eres soberano, tú tienes control en el cielo y en la tierra. Señor, tú creaste todo. Ellos lo hicieron, reconocieron que Jehová había creado todo. Y tú y yo, que conocemos la revelación especial a Jesucristo nuestro Redentor, debemos venir a Él, porque sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Bendición para nuestras vidas. Qué bendición. Ay, Dios mío, yo que venía cansado. Mientras el profeta se muestra pasivo, los paganos responden en devoción. ¿No? El profeta durmiendo y los paganos en devoción. Se invierten los roles. Algunos me dicen: pastor, es que yo no sé mucho. Había un hermano que me decía: yo a eso de la oración, pastor, como que yo no le sé. Y yo le decía: qué bueno que no le sabe, porque Dios no quiere que sepas, Dios quiere que te acerques. Es que yo no sé qué decir. ¿Sabes hablar? Sí, habla con Dios. ¿Sabes pedir? Sí, pídele a Dios. ¿Sabes quejarte? Bastante. Quéjate delante de Dios, pero más pasito, ¿no? Primero adórale, pero no nos acercamos delante de Dios. Tercero, Dios es misericordioso con el rebelde. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. En el Antiguo Testamento hay lo que le llamamos tipología. Diga conmigo: tipología. La repetición es la madre de la enseñanza. No le hago repetir porque repita. Porque hay tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. De repente algunas cosas, ¿no? ¿Quién estuvo en la tumba 3 días? Hay algo de conexión en la historia de Jonás, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. El pez no es juicio final, es refugio providencial. El versículo 17a y b dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. La conjunción pero marca un contraste poderoso. Mientras Jonás huye, Dios ya tiene dispuesto un medio para preservarlo. El verbo significa preparar designadamente, asignar con propósito. No fue una casualidad, fue causalidad. Fue providencia. El gran pez no es un instrumento de castigo, sino de corrección. Es la sala de espera de la gracia. La estructura de la narrativa muestra que Jonás no se ahoga en el mar,
sino que rescatado en lo insólito. El pez representa el tipo de provisión divina que nos incomoda, pero nos transforma. ¿Cuál es tu pez? Porque aunque tú estés... Qué bueno es el Señor con nosotros. O sea, lo echan al mar y como yo creo que Dios está en su trono y lo está viendo a Jonás, dice, ay, cabecita inteligente. Y como Él es el rey de todo, hace que un pez se lo coma para que no se muera en la intemperie. Ahora, se ha probado científicamente porque hay algo de escépticos en todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay muchas conjeturas. Yo he visto que esa historia no es real, que no se puede vivir en el pez de una ballena, o ya dije ballena, en el vientre de un pez. Si hay peces grandes que pueden comer a un ser humano, y hay seres humanos que pueden sobrevivir largas horas dentro de un pez. Eso se ha probado ya científicamente. Ya. Y hay algunos que sacan que no, que eso es ilusorio, que eso nada más era una historia figurativa. Yo creo en la palabra revelada de Dios, yo creo que sí existió y yo creo que Dios proveyó un pez para proteger a Jonás como terco. ¿Dónde está tu pez? ¿Dónde Dios? Porque Dios te está guardando. Tú y yo le huimos a Dios y como quiera Dios nos guarda. Really? Dios nos guarda a nosotros. Aunque estemos huyendo, Dios nos guarda. Dice la palabra de Dios que ese es un tipo de provisión divina. El pez no es fuente de destrucción, sino de transformación. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra transformación es un descenso, profundidad, aislamiento para meditar. El gran pez no es prisión, sino un taller. La oscuridad, el silencio, la falta de control, todo coopera para forjar un nuevo corazón en el profeta. Como escribe Eugene Peterson, Jonás fue salvado de la muerte no para seguir igual, sino para ser rehecho en el vientre de la voluntad divina. Este acto divino es profundamente formativo. El vientre del pez es para Jonás lo que fue el desierto para Moisés o la cueva para David. Fue un lugar de confrontación, pero también de comunión. Allí Jonás comenzaría a orar, a recordar, a volver a su mirada al templo. La rebelión da paso al reconocimiento. Dios no lo soltó para que tocara a fondo sin propósito. Dios a veces no nos suelta para que toquemos fondo. ¿Cuántos han escuchado esa frase, no? Está bien, que toque fondo. Hasta le ponemos así, ¿no? Que toque fondo. Lo que necesita es tocar fondo. Esa es nuestra justicia, ¿no? Porque somos malísimos tú y yo. Me la hacen, me la pagan. Uy, ese merece eso, la pena capital. Merece más años. Dios no es así. Dice la palabra de Dios que Él es misericordioso. Él es un Dios de justicia también. Aplicación es la siguiente: abrazamos su misericordia con una fe obediente. ¿Abrazamos su qué? Misericordia, complételo ahí, con una fe obediente. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Vamos a continuar con Jonás la próxima semana, no puedes faltar. Segundo, despertamos de la apatía con una adoración viva. Despertamos de la apatía con una adoración viva. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:14. Así como los marineros paganos clamaban en la tormenta mientras el profeta dormía, hoy estamos llamados a levantar nuestra voz en adoración sincera, no ritualmente, sino centrada en el Dios vivo. Tercero, proclamamos su compasión con una urgencia redentora. Dios es compasivo. Dice la palabra de Dios que Jesús, al mirar la multitud, tuvo ¿qué? Compasión. Compasión. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14.
Algunas preguntas de reflexión, queridos y queridas. ¿Estoy resistiendo el llamado de Dios porque no quiero que otros experimenten su perdón? A veces somos como Jonás, no. Al cabo Dios lo va a perdonar. Mi corazón se ha endurecido hacia aquellos que considero enemigos. Estoy disponible para llevar el mensaje aun cuando no entienda a quién va dirigido. Dios te manda a Nínive y tú quieres ir a Tarsis. ¿Sabes cuál es el axioma de este mensaje? Es decir, el punto central es el siguiente. Si no me prestaste atención, regálame 2 segundos. Te leo esta frase y ya quedó el mensaje. Dios es misericordioso a quien no lo merece. Simple. Ese fue el mensaje de hoy. Dios es misericordioso a quien no lo merece. El profeta era rebelde sin parecer rebelde. Y los paganos se convirtieron sin parecer que se iban a convertir. Porque Dios es misericordioso con quien quiere ser misericordioso.